Hola, muy buenos días y bienvenidos miércoles 23 de abril de 2014. Como cada mañana, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 53 minutos del horario internacional GMT. Como siempre y en primer lugar le damos un vistazo al calendario económico para ver los datos macro que nos encontraremos a lo largo de la jornada. Desde Alemania abrimos fuego con el PMI manufacturero, previsión para el mes de abril a las 7:28. También a las 7:30 el PMI sector servicios desde Alemania. Desde la zona euro también conoceremos los mismos datos a las 8 GMT. PMI manufacturero, sector servicios y el integrado, todo previsión para el mes de abril. El dato estrella del día nos va a llegar desde el Reino Unido, 8:30 minutas del Banco Central de Inglaterra, de la última reunión que tuvo el BOE. Y también desde el Reino Unido tendremos préstamos netos al sector público, dato final del mes de marzo. Desde Estados Unidos, el único dato relevante, 13:45, el PMI manufacturero, previsión para el mes de abril, y a las 14, venta de viviendas nuevas, dato final del mes de marzo. Cuidado con los cruces del dólar neozelandés a las 20 GMT porque tendremos la decisión de tipos de interés desde aquel país. Bueno, vamos a ver el comportamiento, vamos a ver cómo circula la cotización del euro dólar, que no quiere separarse de la directriz bajista de largo. Día tras día sigue imantado, sigue totalmente atrapado mientras no se nos separe de la directriz. No nos va a orientar de movimientos definidos. Ténganlo en cuenta y ajusten sus estrategias a estas condiciones de mercado que nos marca el euro dólar. El punto de partida de jornada lo tenemos en el 1,3808. Cotiza ligeramente en presión alcista. Primera resistencia intermedia, 1,3840. La siguiente y principal del día, congestión de mediano largo. Cuidadito con ella, como siempre, 1,3863. Otra resistencia de categoría intermedia la topamos en el 1,3893 y desde ahí nos iríamos a un nivel de corto en el 1,3913, a unos 100 puntos de la situación actual, última resistencia que le colocamos de momento para la cotización del euro dólar. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer es quebrar el precio de apertura de jornada, 1,3808. De conseguirlo, atacaríamos de nuevo la directriz bajista de largo que nos viene desde máximos históricos del año 2008 y que es el muro que le está salvando la vida a la cotización desde hace ya varias jornadas, 1,3790. Desde ahí nos iríamos directamente al precio de apertura anual como principal barrera de soporte para el día de hoy, 1,3750 y un último soporte de categoría intermedia en el 1,3724, a unos 90 puntos de la situación actual. La clave inmediata por la parte de abajo, mientras no pierda el precio de apertura, 1,3808, no hay miedo de movimientos bajistas para el euro dólar. Por la parte de arriba, como primera R intermedia, 1,3840 y no se olviden de la principal resistencia 1,3863 y del principal soporte 1,3750. Vamos con el dólar yen, condiciones de mercado erráticas, con muy poquito volumen de negociación, muy poquito movimiento, bastante complicado sacarle un rendimiento en el intradía al dólar yen en las últimas jornadas. Precio de apertura 102.64, cotiza en presión bajista. Como primera pieza de soporte intermedia 102.40. Quebrado este nivel, nos vamos al principal soporte del día, delimitado por un nivel de corto. 102.20, dos soportes intermedios, los topamos en los 102.01 y 101.81. Quebrado este, nos vamos directamente a una congestión de mediano en los 101.62 como última pieza de soporte. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del dólar yen es quebrar al alza el precio de apertura de jornada, 102.64. De conseguirlo, atacamos una resistencia intermedia en los 102.95. El quiebre de este nivel nos lleva a la principal resistencia de jornada, 103.30, con gestión de mediano largo. Ya saben la importancia de este nivel. De los 103.30, recorrido alcista hasta un nivel intermedio, 103.66, un poquito más de 100 puntos de la situación actual.
Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, precio de apertura de jornada 102,64. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte intermedia 102,40. Dólar franco suizo se desprende a la baja de su punto de partida de jornada 0,8849, como vemos cotizando en presión bajista. Primera pieza de soporte y principal del día 0,8817 con gestión de mediano plazo. Otro soporte de categoría intermedia lo topamos en los 0,8795 y desde ahí nos vamos directamente al último soporte bastante alejado del anterior en una congestión de mediano 0,8757 a 80 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, topamos el precio de apertura de jornada 0,8849. Siguiente resistencia intermedia 0,8870. Quebrada esta, nos vamos a la principal del día, delimitada por una congestión de mediano en los 0,8891. Y quebrada esta directamente al precio de apertura anual en los 0,8927, 90 puntitos de la situación actual. Como ven, el mapa de operaciones del dólar franco suizo es muy parecido al del día de ayer. Por la parte de arriba, precio de apertura de jornada 0,8849, primera pieza de resistencia. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte y principal del día con gestión de mediano 0,8817. Continuamos con el libra dólar. Como podemos apreciar en la imagen, se le resiste el nivel de congestión del 1,6842, probado el pasado día 17. Como vemos, las órdenes vendedoras se colocaron un poquito por debajo, respetando perfectamente esta congestión de mediano plazo que nos viene de años atrás y que además coincide con los máximos intraanuales en la cotización del libra dólar. Deben de tener en cuenta que en sesión europea vamos a tener las minutas de la última reunión del BOE. Cuidado, porque puede hacer mover bruscamente a los cruces con la libra esterlina. En estos momentos la cotización está encerrada entre el precio de apertura del día 1,6822 y la congestión de mediano 1,6842. Si consigue quebrar a la baja el 1,6822, nos topamos con un soporte de categoría intermedia en el 1,6797. Siguiente soporte y de la misma categoría en el 1,6758. El quiebre de este nivel nos lleva directamente al principal soporte del día, con gestión de largo 1,6709, a 120 puntos de la situación actual. El escenario, por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización de libra dólar es quebrar la congestión de mediano. Doble barrera, máximos intraanuales, congestión histórica de mediano plazo, 1,6842. De quebrar este nivel nos topamos con una resistencia intermedia en el 1,6887. Siguiente resistencia y principal del día, nivel de corto, 1,6918. Y la última intermedia en el 1,6949, a unos 120 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, por la parte de abajo, precio de apertura del día como primera pieza de soporte, 1,6822. Por la parte de arriba, cuidado, primera pieza de resistencia muy importante, 1,6842. Continuamos con el AUD USD. Bueno, la imagen lo dice todo. Como vemos, se nos está despeñando prácticamente el AUD USD a estas horas de la mañana. Unas décimas por debajo de lo esperado del IPC del primer trimestre del presente año tienen la culpa de este movimiento bajista potente desde su precio de apertura de jornada en los 0,9369. Como vemos, movimiento bajista. Nos ha quebrado el soporte delimitado por la congestión de largo de los 0,9325 y después de probar un nivel intermedio también nos lo ha quebrado a la baja. En estos momentos, como primera pieza de soporte, nivel de corto 0,9270. Otro soporte de categoría intermedia lo topamos en los 0,9229 y quebrado este le abre la puerta para ir directamente al último y principal del día en los 0,9177, a 106 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba debe de remontar este nivel intermedio, 0,9300.
Si lo consigue, atacamos como principal pieza de resistencia de jornada con gestión de largo 0,9325. Desde ahí nos topamos con el precio de apertura de jornada en los 0,9369 y última resistencia de jornada en los 0,9398 a 115 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, recuerden, presión bajista potente por esos datos de IPC del primer trimestre del presente año, 0,9300, primera pieza de resistencia intermedia, por la parte de abajo como primera pieza de soporte, nivel de corto, 0,9270. Continuamos con el euro-yen, más de lo mismo. Sigue teniendo como eje central de operaciones inclinado. Vemos perfectamente este eje inclinado alcista, como sigue imantando, como sigue atrapando a la cotización día tras día y semana tras semana. Atrapada totalmente a estas horas de negociación entre el punto de partida de jornada 141,70 y el eje inclinado alcista. No nos dice absolutamente nada la cotización del euro-yen. Errática y atrapada. Debe de salir de esta pequeña zona muerta que vamos a delimitar entre los 141,70 y el eje inclinado que nos pasa sobre los 141,60. Franja de 10 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Como vemos, en sesión asiática golpeando hora tras hora el precio de apertura de jornada y no tiene fuerzas para evolucionar por encima del mismo. Si saliera la cotización por debajo de la zona muerta, es decir, si nos quebrara los 141,60 a la baja, vamos en busca de tres soportes, todos ellos de categoría intermedia. 141,38, 141,16 y 140,83. Por la parte de arriba, si la cotización consigue salir de la zona muerta por encima del precio de apertura de jornada 141,70, recorrido amplio, hasta la principal resistencia de jornada, nivel de corto 142,17 y dos intermedias las topamos en los 142,57 y 142,85. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando la pequeña franja de 10 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, que tiene capturada totalmente a la cotización entre los 141,70, precio de apertura de jornada, y 141,60, eje inclinado alcista de mediano plazo. Acabamos el análisis del miércoles 23 de abril de 2014. Como siempre y desde Forex Índices, esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Dudas, comentarios nos los hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página, correo electrónico, teléfonos, Skype o redes sociales. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.